Bien. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes por estar aquí hoy. Entre todas las ofertas culturales que tiene esta feria, esta magnífica feria del libro de Guadalajara, agradezco que estén hoy aquí con nosotros. Como saben, vamos a presentar este nuevo libro de Roger Bartra, quizá uno de los científicos sociales más relevantes hoy en día, no solo en México, sino en el mundo. Y esta biografía, esta autobiografía, Mutaciones, precisamente nos lleva no solo a conocer algunos detalles de la vida de Roger Bartra, sino también algunos de los distintos derroteros teóricos, ideológicos que esta misma pues lo ha llevado. Para acompañarlo está hoy aquí Christopher Domínguez Michael, a quien agradezco la invitación por aceptarla. Y por supuesto gracias a Roger por la confianza en la editorial, a nombre de Penguin Random House y a nombre de todo el equipo detrás del sello Debate, les doy la más cordial bienvenida a esta presentación. Sin más preámbulo, los dejo con Christopher. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que hicieron posible mi presencia aquí en Guadalajara, nuevamente en la FIL. Y sin más, entro en materia en algunos comentarios sobre Mutaciones de Roger Bartra. Voy a hacer una pequeña introducción, le haré algunas preguntas y en la medida en que el tiempo nos lo permita, espero que Roger cierre esta presentación. Muy pronto yo me encontré con la explicación de la vida y obra de Roger Bartra al empezar a leer Mutaciones. En enero de 1961, sentado en una banca del Central Park, el muy joven Roger vio por primera vez al salvaje y al melancólico, un vagabundo que se estaba tratando de alimentar de un árbol. En una acotación que hace ya el autor de estas memorias de Mutaciones, dice que el señor estaba loco porque los vagabundos buscan comida en la basura y no en los árboles. Bueno, pues yo creo que ahí estaba la profecía de lo que sería una de las principales, aunque no únicas, misiones intelectuales de Bartra, la búsqueda del salvaje. Y que se le haya parecido nada menos que en su bien amada ciudad de Nueva York, me parece muy lógico, porque yo creo que la principal contribución de Bartra al mundo del pensamiento contemporáneo es poner en cuestión uno de los mitos más perdurables del mundo occidental, que es el mito de la otredad, que tanto le ha servido a los poetas, a los artistas y a toda una escuela de pensamiento de la cual el propio Bartra es en buena medida heredero y crítico. La otredad no estaba, la otredad y sus salvajes no estaban ni en el agro michoacano donde Roger Bartra hizo prácticas de campo. La palabra me gusta porque yo creo que Roger nunca ha dejado de hacer práctica de campo. Lo que pasa es que lo hace en sitios que no son exactamente los que uno creería que son propios de un etnólogo, de un antropólogo, sino lo hace por todas las bibliotecas del mundo y tratando a la cultura occidental como si esta fuera la otredad y no aquella que se supone que es. Unamuno decía, fastidiado, cuando le decían, no, es que en España no hay ciencia y no servimos para nada, decía, sí, tienes razón, España es África, inventan más allá de los Pirineos. Bueno, yo creo que de alguna manera Bartra le tomó la palabra a Unamuno y resolvió que la invención del salvaje pues era una cuestión de origen griego, difundidamente europea, y que había venido a dar de manera muy conveniente
a el Nuevo Mundo, a las culturas prehispánicas, como símbolo de la otredad. Y resulta que la otredad está en el corazón de la cultura occidental y de alguna manera no existe. No existe en la medida en que Bartra es un pensador universalista, una suerte de sabio dieciochesco que entiende la cultura como las antiguas bellas letras, y estas bellas letras incluyen las partituras, los registros antropológicos, la historia, la cronología y todas aquellas ramas de las neurociencias en las que Bartra se ha aventurado. Yo creo que este es el corazón de la búsqueda intelectual que se puede leer en Mutaciones. Que como todo buen libro de memorias, pues habla de muchas cosas que no nos daría tiempo de resumir. Y bueno, desde luego yo creo que una presentación del libro sigue siendo una invitación para que el lector se centre en este ejercicio que, según cuenta Bartra en las primeras páginas, nació de la pandemia, pero desde la primera página uno se da cuenta que nadie como Bartra estaba genéticamente predispuesto, por así decirlo, para indagar en los misterios de su propia vida. Alguien que ha dedicado las últimas décadas a estudiar las prótesis culturales, la memoria, y no podía ser él mismo sino la primera materia de su estudio. Yo desde luego mi lectura de estas Mutaciones se dividió en dos. La más interesante para mí es la primera parte, donde Bartra cuenta su infancia, adolescencia y juventud. Y en cambio la segunda, porque yo soy Roger, mi maestro y mi amigo desde 1979, pues la segunda es algo que yo más o menos conozco y algunas de sus aventuras también han sido en menor grado las mías. Y en estas aventuras tengo desde luego diferencias en su apreciación de los hechos que como mexicanos hemos vivido juntos, diferencias en uno de los grandes temas del libro es naturalmente el tiempo que a Bartra le tomó abandonar la aventura del comunismo. Y él se desespera y dice, ¿por qué fue tan tardado? ¿Por qué fue tan lento? Yo tengo una idea de eso, que también se aplica en mi caso, desde luego, que desde luego yo no inventé, viene un poco de Tomás de Aquino, y creo que la lentitud en desprenderse de esa máquina de sangre y terror en las que tantos y tantos miles y millones de personas participamos con diversos grados de indiferencia, complicidad o ignorancia, o haciendo el mal a sabiendas, tiene que ver con que Bartra cometió el error, lo cometieron muchas otras mentes tan brillantes como la suya, de darse cuenta que una sustancia legítima, verdadera, había sufrido un accidente. Y en la investigación de ese accidente se perdieron décadas. Por eso creo que fue un libro del que me parece que Bartra no habla, que es El archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, un momento tan importante en aquella renuncia al mito de la revolución comunista, porque Solzhenitsyn dijo, y lo dijo como cristiano ortodoxo que es, dicho sea él mismo parte del problema y no de la solución de los problemas de Rusia, en mi opinión, hoy tan actuales. Él dijo que originalmente la sustancia estaba contaminada y que los accidentes de esa sustancia pues eran la consecuencia de un mal de origen. Yo creo que todos asumimos con falsedad que la sustancia era pura y que los accidentes contradecían un origen
legítimo, ilustrado. También tengo diferencias del orden mexicano. Por ejemplo, cuando Bartra cuenta su desagradable aventura yendo a la Convención de Aguascalientes en 1994, invitado por el subcomandante Marcos, yo no sé, y se lo pregunto, por qué él cree, y muchos creen, que aquella rebelión neozapatista fue un avance democrático. Eso se dice como si fuera cierto. Yo creo que no lo fue. Por más distintos que sean el obradorismo y el neozapatismo, yo creo que aquella rebelión llenó la mente de nuestra izquierda de manías antidemocráticas que siguen imperando. Yo recuerdo cómo muchas personas que días antes estaban haciendo lucha electoral por los partidos de izquierda, estaban emocionadísimos marchando en Reforma porque finalmente teníamos una guerrilla y ya no teníamos que perder el tiempo solidarizándonos con los nicaragüenses y salvadoreños. Entonces yo creo que parte de la tara democrática que también estudia Bartra en Mutaciones se debe no solo a ese error genético del sistema priista que es Andrés Manuel López Obrador, sino a cómo la muy incipiente formación democrática de nuestra izquierda se pervirtió, por así decirlo, con el neozapatismo, que, como bien lo dijo Octavio Paz, que creo que fue el analista más lúcido de aquello, era una revuelta y como revuelta tenía que volver al origen. Y aquello que nos conmocionó tanto 30 años después no es nada o es muy poco, y desgraciadamente la condición de los conciudadanos indígenas que eran el motivo aparente de esta rebelión sigue siendo lastimosa. Entonces yo creo que Bartra, y con esto cierro el pequeño capítulo de la izquierda mexicana, le ofrece a quienes todavía se consideran de izquierda una tranquilidad y una paciencia de que se puede ser socialista democrático de una manera absolutamente distinta a la pesadilla populista que vivimos. En ese sentido, en estos últimos años, y por eso es tan oportuna la aparición de Mutaciones, Bartra se ha convertido en algo más importante de lo que ya era. A mí no me gusta la expresión intelectual público porque es una redundancia anglosajona. Para un latino todo intelectual es público por naturaleza, pero bueno, concediendo esta redundancia que se ha impuesto, pues sí, Bartra es el gran intelectual público de lo que queda de la memoria de una izquierda democrática, socialdemócrata, muy ajena a lo que estamos viviendo, no solo en México, sino en el mundo. Podría yo platicar muchísimas cosas que disfruté de este libro, pero voy a concluir, antes de hacerle algunas preguntas a Roger, con dos cosas. Por un lado, y esta es en realidad es mi primera pregunta del orden filosófico, o bueno, no soy filósofo, filosofante o teorética o cualquier forma que ustedes prefieran. Por un lado, yo creo que Roger es un ilustrado. Sin embargo, en su manera de resolver los problemas muy complejos a los que su vasta obra se ha enfrentado, yo veo un dejo platónico que no me parece ni bien ni mal, pero tengo curiosidad de preguntarle a Roger. Yo creo que en él está muy presente el mito de la caverna. Entonces, cuando él habla del exocerebro, bueno, yo digo, ¿el exocerebro qué es sino la sombra del cerebro? O cuando él habla de las redes políticas, imaginarias del poder político, estas son de alguna manera réplicas de fenómenos que trascienden la estructura limitada de lo fenoménico. Entonces, esta parte platónica del pensamiento de Bartra a mí me interesa mucho, pero no sé si está en contradicción, para decirlo con mucha vulgaridad, con esa otra parte suya aristotélica que lo vuelve en un taxidermista del ajolote y a su vez de su réplica más allá de la caverna, que es el mexicano.
Y una segunda pregunta sería, en relación a una parte que me conmovió muchísimo de Mutaciones, que este libro es en buena medida la crónica de una anagnórisis, es decir, de un reencuentro, y es el reencuentro de un padre con un hijo, del joven antropólogo rebelde Roger Bartra con su padre, el poeta de origen catalán, exilado muchos años en México, Agustí Bartra, y cómo, de alguna manera proverbialmente, Roger se va encontrando con Agustí, que desde luego en su juventud le parecía el representante de un humanismo anticuado, chato, insensible a la contracultura, pero además que es muy hermoso el diálogo entre ellos, y es un diálogo que no se interrumpe a pesar de las diferencias políticas, de las advertencias paternas, de la impaciencia natural del hijo por superar al padre. A mí me dejó el libro una sensación de tranquilidad, de inmensa bondad en este reencuentro que por desgracia no todos los hijos podemos tener o pudimos tener con nuestros padres. Entonces, por un lado sería la cuestión de esta mitología platónica que creo ver en Bartra. En segundo término está preguntarle si él cree, como yo lo pienso tras leer Mutaciones, que que uno de los claves secretos del libro, o no secretos, una de las evidencias que deja en el lector, es este reencuentro con el padre poeta, que fue un gran conocedor como Roger de las culturas del mundo a través de su poesía. Y finalmente, diría yo una cosa más, en relación a la contracultura. Yo diría que contra lo que piensa Roger, porque él dice, ¿cómo era posible que a principios de los 60 fuéramos al mismo tiempo tan bohemios y tan beatniks, como era en el caso particular de Roger, y al mismo tiempo tan revolucionarios, e incluso, como él presenta su propio caso, tan dogmáticos? Bueno, yo creo que esta contradicción no es tal. La bohemia, históricamente, llamada contracultura en los años 60 y 70, ha sido una forma de rebeldía estrechamente vinculada al ánimo revolucionario. Y numerosos bohemios, o que pasaban como tales, como los surrealistas en los años 20 del siglo pasado, acabaron por ser revolucionarios bastante fieros y bastante dogmáticos. Entonces yo creo que ese cóctel de contracultura, bohemia y anhelo dogmático, revolucionario, es bastante lógico. Cuando uno vive en el desorden, en la búsqueda de los paraísos artificiales, de alguna manera anhela, no sé si Roger esté de acuerdo, el orden que da una ideología severamente constituida. Y finalmente, en relación a los problemas del comunismo, me llama la atención, quizás porque yo haya acabado por ser un anticomunista primario, la renuencia de Roger a utilizar términos como totalitarismo para describir la experiencia entera del siglo XX, sobre todo en su lado soviético. No sé si esta es una elección teórica o tiene que ver con una parte que me sorprendió mucho. Cuando Roger cuenta sus aventuras como intermediario entre el Partido Comunista Mexicano y el régimen de Kim Il-sung, en el cual era el agente traductor de las obras de aquel tirano y al mismo tiempo el enviado por el Partido Comunista Mexicano para convencer a los coreanos que no entrenaran guerrilleros en México porque aquí no estaban dadas las condiciones revolucionarias precisas, y esto llevaba al sacrificio de vidas inocentes. Ya me lo había contado varias veces en persona, Roger, pero desde la primera vez que me lo contó, yo sentía que Roger lo contaba como una travesura. Yo decía, ¿no le da remordimiento?
Desde luego que él dice que estuvo mal, pero yo que suelo ver las cosas desde un punto de vista religioso, lo cual es extraño porque yo vengo de una formación agnóstica como él, me pregunté sobre esto, ¿cómo funciona Roger la culpa y el remordimiento o no existen en su ánimo de aventurero ilustrado? Como verán, son muchas las cosas que me ha dado Roger a lo largo de la vida, todas ellas refrescadas a lo largo de los meses que tuve, o un par de meses que tuve este libro cerca de mí, leyéndolo de varias maneras posibles. Y bueno, con estas preguntas, espero que no demasiado impertinentes, pues le agradezco a Roger la escritura y a sus editores la publicación de estas memorias, y no sé si tengo oportunidad de hablar otra vez, pero no sé si quisieras responder o comentar algunas de mis preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, ante todo, gracias a Andrés Ramírez, que ha hecho posible este libro, es mi editor y me ha invitado a esta reunión. Muchas gracias a Christopher por haber aceptado presentar este libro. Efectivamente, yo me doy perfectamente bien cuenta que cuando hablo de las diferentes mutaciones que he sufrido o que ha sufrido mi obra a lo largo de mi vida, no me estoy refiriendo a cambios muy limpios en que paso de una etapa a otra y dejo limpio el pasado y luego doy otro brinco, como los brincos que he dado, que digamos brevemente, de mi origen como arqueólogo, después etnólogo, especialista en la cuestión agraria mexicana, saltando a la cuestión de la identidad nacional para después pasar al estudio de los mitos europeos y acabar estudiando la relación entre los circuitos neuronales y las redes culturales. Con estos saltos lo que sucede es que quedan muchos resabios y por lo tanto de las etapas anteriores, y por lo tanto verdaderas contradicciones con las que tengo que lidiar cotidianamente, porque a fin de cuentas no he olvidado ninguna de esas etapas. Digamos que cada mutación no borra el pasado. Y como eso implica cambios de perspectiva, cambios ideológicos incluso, sucede, como ha notado muy bien claramente Christopher, hay una cierta contradicción, digamos, entre una beta de tipo platónico, mi búsqueda de los mitos, dentro de la caverna, viendo los reflejos de la luz exterior, más o menos modificados, y por otro lado una actitud, llamémosla científica o aristotélica, efectivamente, que no parece ligar mucho con la anterior, es cierto. Con esas contradicciones es que he tenido que vivir y tengo que hoy a esta edad, a mis 80 años, todavía que aguantarme estas contradicciones internas, convivir con ellas, y es lo que intento, transformarlas en un impulso lo más creador posible. Y eso es algo que motiva, me motiva mucho para escribir. La relación con mi padre y con mi madre, ellos dos eran intelectuales muy cultivados, muy preparados, mi padre un poeta, mi madre novelista y periodista también. Es una cuestión compleja que tiene algo que ver con el tema que abordaste, Christopher, primero de la otra edad, y el tema de la contracultura. Yo crecí en un espacio cultural muy rico, por mi casa y en torno de mi familia en la Ciudad de México. Desfilaban los grandes autores mexicanos, pasaban Carlos Fuentes, conocía a Juan Rulfo,
Rosario Castellanos, Octavio Paz, Alfonso Reyes. Incluso alguna vez acompañé a mi padre a visitarlo caminando a lo largo de una calle que se llamaba entonces Juanacatlán y que creo que ahora se llama Alfonso Reyes. En fin, ese espacio era un espacio que me motivaba extraordinariamente. Filósofos como Shirau también, bueno, es realmente una pluralidad muy interesante. Pero al mismo tiempo yo sentía, y esa es otra beta de mi vida, sentía que era un espacio en que dominaban, vamos a decirlo un poco brutalmente, caudillos culturales, ¿no? Fuerzas intelectuales poderosas, organizadas en capillas, empapadas de nacionalismo revolucionario, y fueron creciendo en este contexto inclinaciones contraculturales, bohemias, si se quiere, digamos, críticas de rebeldía contra ese espacio tan rico cultural que me nutría, pero que al mismo tiempo me incomodaba y me hizo acercarme a lo que era en realidad la cultura o la contracultura de la época, los beatniks, las drogas, la revolución sexual combinada con la revolución cubana, que es toda una contradicción, desde luego. Y por lo tanto desarrollé como un militante revolucionario, un militante que tenía en ese sentido una relación de amor y de amistad con mis padres, pero también una relación crítica y de rebelde. Eso es un signo de aquella época, de los años 60, y esa situación desde luego me marcó. Además, habría que agregar que crecí no solamente en ese espacio cultural, sino que mis padres eran refugiados españoles, catalanes que habían tenido que huir al haber perdido la guerra civil, y huir del franquismo, y después, cuando se encontraron en Francia, huir de la guerra, del fascismo de los alemanes. Pero eran refugiados catalanes. Mi lengua era el catalán, mi lengua materna. Y eso me convirtió de alguna extraña manera, incómoda, pero también que me proporcionaba cierta alegría secreta, me transformó en un pequeño otro, en un otro que vivía en la sociedad mexicana, en la cual me sentía y me hacían sentir extranjero. Y era cierto, en cierta medida, pues era hijo de extranjeros, de europeos, hablaba una lengua diferente. De muy pequeño viví con mis padres 2 años en Estados Unidos y mantuve el catalán, pero perdí el español. Cuando regresamos a México tuve que volver a aprender el español. Era un pequeño otro. Y yo creo que de ahí ya me vino este interés por la otredad, porque yo mismo era otro y sentía que mi entorno también estaba poblado de alteridades. Hay muchos acontecimientos que revelan esta situación contradictoria que me parece que has señalado y que vivo permanentemente. Ciertamente, esa historia de un viaje al Japón enviado por el Partido Comunista Mexicano a negociar con dirigentes norcoreanos que habían llegado de Corea del Norte a un puerto de Japón, Niigata, para traer
migrantes coreanos que querían regresar a Corea del Norte y a negociar con ellos para que entendiesen que en México no había condiciones para hacer la revolución porque los norcoreanos habían estado auspiciando un movimiento guerrillero que se frustró desde sus orígenes porque eran un grupo de mexicanos que estudiaba en Moscú, creo que en la Universidad Lumumba, pero entre ellos había un espía de gobernación o vaya a saber qué, y en cuanto llegaron a México, pues los metieron al bote. Y había que convencer a los coreanos del norte que no estuviesen molestando, vamos a decirlo así, que no estuviesen auspiciando un movimiento guerrillero que no tenía ninguna condición ni había para nada. Bueno, pero al mismo tiempo yo estaba negociando con los representantes de una de las más horribles dictaduras que han surgido en los espacios del socialismo realmente existente, la dictadura de Kim Il-sung. En aquella época, mi partido, al tiempo que era bastante reformista por un lado, de todas maneras publicaba su editorial publicaba una biografía de Kim Il-sung y una antología de textos de Kim Il-sung, bueno, algo realmente horrible y que yo tuve que tragar. Era pues estas contradicciones. Yo ya era en buena medida un reformista, entendía que el socialismo realmente existente no era una alternativa y no obstante me ganó también la curiosidad de ir a explorar ese espacio. No llegué, pues, acaso por suerte, no sé, a Corea del Norte, en Japón hice todas estas relaciones. Bueno, revela una vez más que las mutaciones, una mutación muy importante en mí, la describo en el libro, es una mutación que me hace abandonar el mundo o el espacio del marxismo-leninismo, de la idea de que el capitalismo forzosamente va a producir a su enterrador, al proletariado, y que es inevitable la revolución, y todo giraba en torno a la idea de la revolución, cuando, bueno, ya me había dado cuenta que esa idea de revolución en realidad, y en México era un magnífico ejemplo para eso, se había vuelto realmente reaccionaria y conservadora. El nacionalismo revolucionario me había enseñado la ideología hegemónica en México de que la idea de revolución se había convertido no de un elemento que auspiciaba el análisis crítico y la reflexión, el razonamiento, sino un peso muerto de carácter conservador. Yo creo que de todas maneras, resabios de ese muy joven que se interesó por impulsar la lucha de guerrillas, que se interesó por la militancia marxista, leninista, etcétera, de alguna manera no se han borrado totalmente de mí. De alguna manera siguen vivos en esos pozos profundos de la conciencia y me impulsan a reflexionar constantemente, y posiblemente ese es uno de los impulsos de algo que me llevó a escribir este libro. Bueno, esos son algunos comentarios sobre las inteligentes e inquietantes reflexiones, preguntas, quiero decir, que ha hecho Christopher. Bueno, yo quisiera que siguieras hablando, la verdad. Y bueno, cuando yo vi lo del viaje al norte de Japón a entrevistarse con los emisarios del mal, yo me sentí muy incómodo conmigo mismo, porque yo tengo algo, quizás porque soy más inmaduro, que tú no tienes, y que yo no sé si envidiarte o no. Los renegados o los apóstatas tendemos a la santurronería, yo soy consciente de eso, a exhibir la buena conciencia. Yo ya abandoné el mal,
O sea, también es un estado que puede ser patético y ridículo, y yo me doy cuenta. En cambio, la manera en que Bartra diseña esta aventura, no diría yo que es cínica, pero sí está normada por la curiosidad del aventurero. Y él lo dijo aquí, él desde luego sabía que estos personajes eran horribles y horrendos, pero la curiosidad, como dice el dicho, mató al gato. Y la curiosidad es la esencia de un hombre como Bartra, y es la esencia de la vasta antropología que ha hecho de lo salvaje, de lo mexicano y de muchas otras cosas. Entonces, cuando yo refunfuñaba ante esta ausencia de cilicios, me daba cuenta que me estaba enfrentando a una manera de ver las cosas, para decirlo con mi mamá, más alivianada, menos azotada, más en el orden de que la vida va produciendo acontecimientos hermosos y terribles y que uno los toma y los deja, y ese es el sentido de las mutaciones de Bartra, ¿no? Que así como no se dejó atrapar del todo o se pudo salir de lo que él llama, en mi opinión de una manera un poco estrecha, el dogmatismo, tampoco ha caído, como personajes como yo mismo, en el otro extremo, que es la santurronería. Y por eso yo creo que Bartra es una figura tan atractiva para los muchos mexicanos que, insisto, se consideran de izquierda, pero no se identifican con un régimen que ha usurpado a la izquierda mexicana casi completa. Y eso también lo hemos discutido con Roger. Yo estoy convencido como él que el presidente de la República no es un hombre de izquierda, pero quien va a pagar este desastre va a ser la izquierda que lo llevó ahí, en la que están casi todos. Entonces, ya para terminar, yo no sé si Roger está de acuerdo en este imperio de la curiosidad sobre la santurronería o la religiosidad o el imperio de los cilicios, ¿no? Bueno, sin duda la curiosidad, como dijiste, puede matar al gato, lo puede ahogar, y yo creo que en diversos momentos he estado en esa situación y me he dado cuenta, me he dado perfectamente cuenta de que esa curiosidad que tiene su raíz, desde luego, tiene su raíz en mi principal profesión, que es la etnología, la antropología, que es esencialmente una gran curiosidad por lo diferente, por el otro, lo que es extraño, lo que no se entiende, lo que parece misterioso. Esa curiosidad sí me llevó siendo muy joven a poner en peligro incluso mi vida en una experiencia pseudo guerrillera en el estado de Guerrero, y me ha puesto en peligro también cuando, de eso no hemos hablado, decidí dar uno de estos saltos, de estas mutaciones, y meterme a estudiar las redes neuronales, siendo que no soy médico, no estudié medicina, no soy neurólogo, y muchos de mis amigos me aconsejaban, no, deja esa curiosidad que yo tenía desde pequeño, desde que estudiaba antropología, porque tenía un amigo neurólogo que me impulsaba mucho. Pero te vas a morir ahí, o te van a matar los neurólogos, te van a matar porque estas ideas que estás desarrollando no sirven para eso. Bueno, algunos efectivamente sí me quisieron matar o quisieron que desapareciese. Afortunadamente que me encontré
con neurólogos muy abiertos que más bien me ayudaron a pensar en términos de neurología. Pero ahí estaba explorando con mi curiosidad, audaz sí, con riesgo, pero con muchos riesgos. Y yo todavía hoy no estoy del todo seguro de que hayan pasado esos riesgos, de que haya pasado esa frontera. En todo este proceso, yo creo que hay un tránsito muy complicado de una persona como yo que estaba poseída de ideas, llamémoslas deterministas, marxistas, determinismos de diferente naturaleza, que se fueron asentando conforme yo militaba, pero conforme estudiaba también, porque al estudiar antropología en México de alguna manera también estaba influido por ideas deterministas, de determinismo social, determinismo cultural, para transitar hacia una búsqueda de los espacios de la libertad. Este tránsito del joven determinista, militante de izquierda, a la búsqueda de espacios de la libertad es también parte de lo que me impulsó a meterme a estudiar las redes neuronales, porque ahí me topé con otra clase de determinismo que no era tan conocida por mí, que es el determinismo biológico, que muchos psicólogos, psiquiatras y neurólogos creen en él. Es decir, que todos los mecanismos de la conciencia de los humanos están determinados por condiciones biológicas y que a fin de cuentas, para expresarlo en una frase muy corta, toda nuestra conciencia está encerrada en el cerebro. Y yo iba ahí a decirles, no, señores, es que la conciencia también está afuera. ¿Afuera dónde? Pues en las redes sociales, en las redes culturales, y que es justamente porque está en parte afuera que podemos pensar y afirmar que existe una libertad, no es libertad de opinión, libertad política, que es muy importante, una libertad ante el determinismo biológico. Y todo eso me hizo hacer toda una excursión que me llevó incluso hasta Spinoza. Spinoza, que es famoso por es muy citado por los deterministas por haber planteado que el hombre era esclavo de las emociones, ¿no? Y de los impulsos. En realidad desarrolló una idea extraordinariamente sofisticada sobre la libertad, que se concentra en su idea del conatus. Pero eso es una cosa bastante complicada, pero que me ayudó en este salto en busca de la posibilidad en los espacios cerebrales de demostrar que sí existe, aunque es relativamente rara, sí existen espacios de libertad no determinados ni biológicamente ni socialmente. Entonces, bueno, este es otro de estos brincos, y yo no dudo que me queden todavía pues muchos resabios de las viejas ideas. Yo creo que esos gusanitos que le quedan a uno de las viejas ideas, de las más antiguas, de las diferentes mutaciones, como se mueven por ahí dentro del cerebro, son las que estimulan a seguir pensando, a seguir ideando salidas, si se quiere, a los misterios de nuestra conciencia, de nuestra realidad humana, de nuestra condición. Creo que ha llegado el momento de terminar. Sí, voy a hacer una mini pregunta, Roger. Es correcto, Roger. Muchas gracias por esta magnífica charla. Gracias, Christopher. Gracias, Roger. Lamento que tengamos que cortar, pero tenemos todavía tiempo para que conversen un poco con Roger. Vamos a estar en el stand de Penguin Random House para quien esté interesado o interesada en una firma para su libro. En nuestro stand está saliendo por esta puerta recto hasta la rampa,
y luego por el pasillo principal hacia la izquierda. Muchas gracias nuevamente por haber acompañado esta presentación y que tengan una magnífica tarde. Hasta pronto. Guerrero.